Te ofrezco un análisis detallado sobre el Evangelio del apóstol Pablo, abarcando su contexto histórico, teología, y su influencia en el cristianismo temprano. Contexto histórico del Evangelio de Pablo. El apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una figura central en el cristianismo, especialmente en su desarrollo temprano. Nacido en Tarso, una ciudad en la región de Cilicia, actual Turquía, Pablo era un judío helenístico con ciudadanía romana. Su educación rabínica bajo Gamaliel, un destacado maestro de la ley, le dio una base sólida en las escrituras hebreas. Antes de su conversión, Pablo era un perseguidor fervoroso de los cristianos. Según el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, su vida cambió drásticamente después de un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, Hechos 9. Este evento transformador lo convirtió en uno de los más ardientes defensores del cristianismo. Las epístolas paulinas. Pablo escribió numerosas cartas, epístolas, a las comunidades cristianas que había ayudado a fundar. Estas cartas, conocidas como las epístolas paulinas, son una parte crucial del Nuevo Testamento. Las más destacadas incluyen Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón. Estas epístolas fueron escritas para orientar, corregir y animar a las comunidades cristianas en temas teológicos y prácticos. Teología de Pablo. Justificación por la fe. Uno de los temas centrales del Evangelio de Pablo es la doctrina de la justificación por la fe. En su epístola a los Romanos, Pablo expone que los seres humanos son justificados, es decir, declarados justos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, Romanos 3, 28. Este concepto fue revolucionario en su tiempo, ya que desafiaba la creencia predominante de que la observancia de la ley mosaica era el medio para obtener la justicia ante Dios. Universalidad del Evangelio. Otro aspecto crucial de la teología de Pablo es la universalidad del Evangelio. Para Pablo, el mensaje de salvación a través de Cristo estaba destinado a todos, judíos y gentiles por igual. En su carta a los Gálatas, afirma, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3, 28. Este énfasis en la inclusividad fue fundamental para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras del judaísmo. Cristo como el segundo Adán. Pablo también utiliza la figura de Adán para explicar la obra redentora de Cristo. En Romanos 5, 12 a 21, presenta a Jesús como el segundo Adán. Mientras que a través del primer Adán vino el pecado y la muerte, a través de Cristo viene la justicia y la vida. Esta comparación subraya la magnitud del impacto de Cristo en la historia humana y en la redención de la humanidad. El cuerpo de Cristo. En sus cartas, Pablo introduce la metáfora del cuerpo de Cristo para describir la Iglesia. En 1 Corintios 12, explica cómo la Iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros, cada uno con su función particular, pero todos unidos en Cristo. Esta imagen no solo destaca la unidad y diversidad dentro de la comunidad cristiana, sino que también enfatiza la interdependencia y la importancia de cada miembro. La vida en el Espíritu. Para Pablo, la vida cristiana es una vida guiada por el Espíritu Santo. En su carta a los Romanos, habla extensamente sobre el papel del Espíritu en la vida del creyente, Romanos 8. Según Pablo, el Espíritu Santo no solo da vida y poder, sino que también garantiza la adopción como hijos de Dios y ayuda en la oración. La vida en el Espíritu contrasta con la vida en la carne, que está marcada por el pecado y la muerte. Ética paulina. Amor y libertad. El amor es el principio ético fundamental en la enseñanza de Pablo. En 1 Corintios 13, ofrece una descripción conmovedora del amor, destacando su supremacía sobre otros dones espirituales. Además, en Gálatas 5, 13-14, exhorta a los creyentes a usar su libertad en Cristo para servirse unos a otros en amor, cumpliendo así la ley de Cristo.
Santidad y conducta moral. Pablo también enfatiza la importancia de la santidad y la conducta moral. En muchas de sus epístolas, ofrece listas de virtudes que los cristianos deben cultivar y de vicios que deben evitar, por ejemplo, Gálatas 5, 19-23, Efesios 4-5. La ética de Pablo no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir activamente de una manera que refleje la nueva vida en Cristo. Influencia de Pablo en el cristianismo. La influencia de Pablo en el cristianismo es incalculable. Sus epístolas no solo formaron gran parte del Nuevo Testamento, sino que también dieron forma a la doctrina y la práctica cristiana durante siglos. Algunos de los aspectos más significativos de su legado incluyen: teología sistemática. Las cartas de Pablo son una de las primeras formas de teología sistemática cristiana. Sus escritos proporcionaron una base para el desarrollo posterior de la doctrina cristiana. Misiones y evangelismo. Pablo fue un pionero en el trabajo misionero, estableciendo comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Su ejemplo inspiró generaciones de misioneros. Doctrina de la gracia. La enseñanza de Pablo sobre la gracia y la justificación por la fe fue fundamental para la Reforma protestante en el siglo XVI, influyendo profundamente en figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. Ética cristiana. La ética paulina, centrada en el amor y la santidad, ha sido una guía para la conducta cristiana a lo largo de la historia. Retos y controversias. A lo largo de los siglos, las enseñanzas de Pablo han sido objeto de debate y controversia. Algunas de las áreas más debatidas incluyen: relación con el judaísmo. La tensión entre la ley y la gracia en los escritos de Pablo ha generado diversas interpretaciones sobre su relación con el judaísmo y su visión de la ley mosaica. Roles de género. Los textos de Pablo sobre los roles de género en la iglesia y la familia, por ejemplo, 1 Corintios 14, 34-35, Efesios 5, 22-33, han sido interpretados de diversas maneras, algunas de las cuales han sido criticadas por su percepción de promover el patriarcado. Escatología. Las enseñanzas de Pablo sobre los últimos tiempos, escatología, especialmente en 1 y 2 Tesalonicenses, han sido interpretadas de diferentes maneras, influyendo en diversas visiones sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Conclusión. El Evangelio del apóstol Pablo es una parte esencial del cristianismo, tanto en su teología como en su ética. Su énfasis en la justificación por la fe, la universalidad del Evangelio y la vida en el Espíritu ha moldeado la fe y la práctica cristiana a lo largo de los siglos. A pesar de las controversias y debates, la influencia de Pablo sigue siendo profunda y duradera, y sus escritos continúan siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos de todo el mundo.